Buenas tardes, familia. En el vídeo de hoy vamos a intentar hablar un poco sobre el tema de la muda. Voy a explicar los pasos que se dan aquí en mi aviario, cómo hacemos, cómo separamos los machos, los pollos, las hembras adultas, las jaulas que usamos. Y bueno, aprovechando ya el plano que tenemos ahora, como podéis ver aquí a mi espalda, tenemos 3 voladeras de 80 por 60 de fondo por 50 de alto, que son un modelo Terenziani, las jaulas italianas, en el cual, pues, como podéis ver, tienen laterales comunicables y las unificamos para hacer más grande la voladera. En la parte de arriba solemos poner todos los años los machos, no hay un orden específico, pero ponemos siempre los machos adultos, y en las dos primeras ponemos todos los pollos que vamos sacando, los vamos echando ahí. Ahí vamos dejando los que son más verdes, los que son más jóvenes, y en el momento que ya vayan mudando y se vayan viendo que son machos o que son hembras, los vamos separando en jaulas individuales, en grupos de 4, en grupos de 2, dependiendo como veamos y el espacio que tengamos en ese instante, en el que luego vamos a explicar un poco cómo lo hacemos. Como podéis ver, ahora mismo están todos juntos, les ponemos más o menos 2-3 bañeras a la semana para que se bañen todos e intenten un poco acelerar la muda. Y como veis, aquí están machos y hembras juntos. Ahora mismo no importa que estén todos juntos porque no se pelean, se hacen como un grupo de familia y no pasa absolutamente nada, ¿no? En el caso ya que estén mudados a tope, pues los machos sí es conveniente separarlo para que no se peleen entre ellos. Arriba los machos ahora adultos, pues han terminado la cría hace poco y ahora empiezan a remudar todo hasta que termina el verano. Se quedan todos listos para empezar la cría sobre el mes de octubre más o menos, en el cual pues sobre el mes de agosto, septiembre los vamos también separando de 2 en 2 o de 1 en 1 y los ponemos más separados porque al final de verano empiezan ya a pelearse mucho y no es conveniente tenerlos juntos. Así que bueno, ahora vamos a proceder a ver los grupos de ghoul jóvenes, cómo los separamos y demás para que veáis cómo mantenemos el tema de la pluma y de la cola para que no se estropeen durante todo el año hasta la época del campeonato, para que estén óptimos para los concursos y bueno, y siempre es bonito que tengamos los pájaros bien de pluma porque se agradece a la vista todo el año, claro. Pues como veis en esta parte del aviario, aquí donde siempre tenemos las parejas de diamante de ghoul que crían en jaulas de 90 por 40 por 40 y ahora pues todos los huecos que quedan libres los vamos aprovechando también para hacer grupos de pájaros, ya sean adultos o sean jóvenes. No intentamos mezclarlo porque los adultos siempre les zurran más a los jóvenes y por lo que estaba diciendo, los juntamos en machos, en hembras, en adultos y en jóvenes, intentamos hacer 3 o 4 grupos diferentes y ya lo dejamos así prácticamente hasta septiembre, octubre, que no empieza la cría de nuevo, otra vez tenemos que usar esto y los que están de concurso pasarlo a la jaula Vivaldi, que ahora vamos a ver en un grupo de machos que os voy a explicar la jaula y demás. Así que nada, esto sería todo. Ahí también, entonces esa parte también se ve en tela de jaula y aprovechamos todo el aviario para el tema de la muda porque nos parece fundamental intentar mantener todos los pájaros bien de pluma, pero claro, para eso, como siempre digo, hay que tener mucho espacio y aquí tenemos suerte de tener espacio, pero es complicado. Hay un grupo de 5 ejemplares, terminando o empezando la muda algunos. Hay uno que ya está bastante avanzado, pero los otros todavía le quedan un mes o dos. Y bueno, hago este vídeo porque hace poco me preguntó un compañero por privado que cómo hacía para mantener esas plumas de la cola también durante todo el año, o esa pluma pegada, esa pluma sin carva, sin que se peleen. En general, que cómo lo hacía para que estuviesen bien de pluma. Bueno, nosotros en otro vídeo habéis visto, ya enseñaré la voladera que usamos para las crías. Y cuando ya están así como este de la derecha, que está todavía muy gris, pero ya se ve que es macho y que apunta manera, pues lo solemos separar. Ya sea de 2 o de 3 o de 4 en 4. Máximo solemos meter 5 en una jaula de 90, que es como está ahora, en una jaula Vivaldi de Terenziani. Entonces pues así lo tenemos algunos hasta que no se ponen como el de la izquierda, que ya está terminado de mudar casi. A este ya mismo en esta semana lo quitaremos y lo pondremos separado de o él solo o con uno más. No más de 2 machos por jaula cuando terminan de mudar. El resto que está gris, hasta que no se pone como este primero, no lo separamos. Porque todavía no se pelean ni nada, todavía no tienen ese celo y esa agresividad como para pelearse ni no se hacen daño. Pero el que ha terminado de la izquierda ya mismo se pone un poco agresivo y empiezan a tirar de la cola, empiezan a pelearse.
Entonces intentamos darle más espacio natural a cada uno, ¿no? Y cuando ponemos dos en jaula de 90, pues están un poco más a su aire y no se pelean. Que algunos lo hacen y terminamos al final separándolo con un separador, cada uno en un lado y se acabó. Pero claro, es como yo le dije a este compañero, que para eso hay que tener mucho espacio también. Aquí, por suerte, tenemos espacio y podemos hacerlo, pero yo también he tenido poco espacio años anteriores y la verdad que es complicado. Es complicado porque al final tienes que echar mano sí o sí de meter en un jaulón 7 o 8 pájaros porque no tienes otra manera. Y quieras o no, siempre se pica un poco, se le dobla, justo antes del concurso se matan. Siempre pasa igual, ¿no? Siempre pasa igual. Y cuanto más te fijes en un pájaro, al final termina, como yo digo, al final se muere. Mejor ni verlo. Tenerlo apartado y ni mirarlo. Como veis, pues están las hembras y usamos el mismo proceso que os he explicado ahora mismo en los machos, solo que bueno, aquí ahora como veis este es otro tipo de jaula, esta es una jaula Cilea de 90-40 por 40 y es un poco más ancha y un poco más grande, que un poco más alta que la otra, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? No ponemos más de 4 o 5, no podemos, y por supuesto separamos los machos de las hembras para evitar lo mismo, para evitar que se pique, que se peleen y demás. Así que aquí están, aquí se tiran ahora pues hasta que terminen de mudar. A estas 4 hembras le quedan todavía un mes más o menos todavía para que cierren bien. Cuando terminen de mudar todas, pues ya seleccionamos cuál se va a quedar para concursar, que no suelen ser muchas, porque para concursar no solemos quedarnos muchas hembras. Pero bueno, en definitiva esas mismas sí nos valen después también a la mayoría para criar y ya son las que se quedan aquí en las voladeras nuestras para la temporada que viene, y las otras pues ya las dispondremos para cederlas o para lo que sea. Ya que estamos aprovechando y vemos que este es un pájaro que está mudando, me habéis preguntado muchos de vosotros también que qué usamos aquí en casa para el tema de la muda, si usamos alguna vitamina, algún producto en especial. Y yo siempre contestaré lo mismo, ¿no? Con un multivitamínico es suficiente, pero yo en mi casa, en mi aviario, el que usamos es el Necton Bio, ¿vale? De la marca Necton, ahora se llama Necton Biotin y es el que siempre he usado casi toda mi vida y va bastante bien. Lo usamos 2 o 3 veces en semana hasta que termine de mudar. Con este en concreto yo creo que para finales del mes que viene lo dejamos de usar, que ya estará terminado completamente y se acabó. Como veis todavía, aparte de los cañones de plumas nuevas que le salen de la cabeza, veis esas pintas blancas, pues todavía el pecho, si veis, está todavía nublado, todavía no tiene ese color intenso del color malva que debe de tener. Así que eso todavía queda 20 días por ahí o más para que cierre bien la pluma, coja un buen color intenso y esté óptimo para ir a concurso y para que esté ya completamente mudado. Bueno compañeros, pues espero que os haya gustado y aprovechando que estamos aquí os quería decir una cosa antes de terminar, que como veis en la voladera hay una parte que está sin luz, que hemos quitado la tira de LED, y otras 2 partes que sí tienen la luz activa, en la cual siempre lo hacemos durante todo el año para que la cría y toda la voladera se adapte a la necesidad que quieran, tanto un poco más de oscuridad como claridad, y la verdad que se nota que ellos, dependiendo del día, se quedan en un lado u otro por necesidad o por lo que sea. Así que bueno, quería confirmar solamente ese dato. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado este vídeo también, que os haya aclarado algunas dudas. Y no olvidéis en suscribiros, compartir y darle a like. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.